tenemos como meta poder enseñarte la palabra de una manera que tú la puedas aplicar, de una manera simple, que tú la puedas aplicar a tus situaciones, que tú puedas usar las promesas de Dios y que tú puedas ver resultados acontecer. Amén. Ahora, después de haberte dicho esto, ahora tengo que orar que Dios te permita entender lo que te voy a enseñar. Lo que te voy a enseñar hoy es bien importante. Diga conmigo, bien importante. Es bien importante. No siempre es fácil de entender lo que hoy te voy a enseñar, pero te lo tengo que enseñar porque si no te lo enseño, el enemigo va a seguir sacando ventaja en áreas de tu vida donde ya el enemigo no debiera sacar ventaja. Yo lo voy a explicar lo más simple posible para que cualquier persona a todo nivel, lleves aquí muchos años en el Señor o llegaste hoy, tú lo puedas entender, te lo puedas llevar y lo puedas aplicar. Amén. Así que vamos a orar y voy a pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento de manera que lo podamos entender. Voy a necesitar toda tu atención, no voy a ser muy extenso, no necesito una hora para explicarte eso, voy a hablar tal vez unos 25, 30 minutos máximo. Así que un momento de distracción o que te entró un mensaje en el Facebook, te vas a perder. Ahorita le contestas, así que voy a necesitar tu completa atención. Vamos a orar para que Dios nos dé claridad en lo que vamos a hablar hoy. Padre, te damos gracias por tu amor, damos gracias por tu bondad. Señor, te pedimos en esta hora, danos claridad, danos entendimiento, abre nuestras mentes, nuestro corazón, Padre, de manera que podamos recibir tu palabra, Señor amado, y que esto provoque cambios permanentes y positivos en nuestra vida, Señor, y que podamos aplicarla en cada área de nuestra vida que necesita una aplicación de tu palabra, Padre bueno. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas, damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, para beneficio de los que están aquí por primera vez o usted no pudo estar el domingo pasado o el anterior, voy a dar un breve repaso de lo que hemos estado enseñando, unos 5 minutos de repaso para que usted pueda entender de lo que estamos hablando. Hemos comenzado una serie de enseñamos por series, o sea, tomamos un tema y posiblemente hablamos 3, 4, 5 domingos de ese tema, dependiendo lo complejo de ese tema, y hemos comenzado a hablar sobre un nuevo comenzar. Diga conmigo, un nuevo comenzar. ¿Y por qué hablamos de esto en esta temporada del año? Pues porque estamos comenzando un año nuevo. ¿Y cuántos no quisieran esta mañana que el año 2014 sea mucho mejor que el año 2013? ¿Cuántos están creyendo que Dios va a hacer algo nuevo este año? Que lo del 14 quedó atrás. Hay algo nuevo, algo grande que Dios está preparando para sus hijos. Y leíamos, y estoy repasando en Isaías 43, 18 al 19. Dice, no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Aquí hago algo nuevo. Diga conmigo, algo nuevo. Y dice, ahora acontece, ¿no lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. O sea, Dios estaba y está declarando, hermano, que aún en la situación más difícil, Dios va a hacer algo nuevo y va a proveer una salida. Dice, haré ríos en el yermo. Yermos son desiertos, tiempos difíciles, tiempos áridos. Y nosotros tenemos una promesa de Dios de que donde humanamente no hay una salida, Dios va a abrir una salida para aquellos que creen en Él. Quiere decir que si económicamente hay una situación difícil, Dios va a abrir una salida. No todo lo vamos a entender, pero todo lo debemos creer en lo que Dios nos ha dicho. Amén. Así que si hay un problema económico, usted créale a Dios que Dios va a abrir una salida. Si hay un problema de salud, créale a Dios que Dios va a abrir una salida. Si hay un problema en el hogar, Dios va a darte también la estrategia en cada área de tu vida. Dios va a abrir un camino. Amén. Ahora, enseñábamos, y estoy repasando aún, que para que Dios pueda traer lo nuevo, nuestro corazón tiene que ser quitado de lo viejo. O sea, we need to move on. Diga conmigo, move on. Dígale que está a su lado, move on. O sea, no puedes venir con las cargas y las preocupaciones del pasado y arrastrarlas al 2014. Hay que cerrar capítulos en la vida. Lo que se perdió en el 2013 se perdió y punto. O sea, Dios me va a traer algo mejor si aquello lo perdí. Si te quitaron un trabajo, si algo se fue, es porque Dios va a traer algo nuevo. Y si te lo quitaron injustamente, la palabra declara que te lo van a tener que devolver con intereses y con creces. Pero we need to move on. No podemos seguir llorando y lamentándonos por lo que no logramos en el 2013. Ay, pastor, es que no perdí las libras que quería. So what? Las vas a perder este año.
Lo que pasó ya pasó, tenemos que ahora movernos a lo que Dios va a hacer en este nuevo año. We need to move on. O sea, si queremos lo nuevo, tenemos que soltar lo viejo. Amén. Ahora, para que tu corazón esté listo para lo nuevo, tiene que haber un cierre de capítulo. Y dijimos que muchas veces, y es necesario, y uno de los domingos hablamos de eso, la reestructuración tiene que comenzar por el hogar. O sea, es necesario, si queremos cambiar lo exterior, tenemos que cambiar lo interior primero, amén. O sea, si queremos que la economía, que es exterior, mejore, tenemos que cambiar los asuntos del corazón. Así es como opera Dios. Tú le pides a Dios, Señor, necesito dinero. Dios te dice, bueno, entonces déjame trabajar en algo en tu corazón y yo te voy a traer todo lo demás. Hay que trabajar primero y escanearnos y ser sinceros y entender y aceptar lo que necesitamos cambiar y poner esfuerzo en cambiarlo. Porque a veces es fácil decir, no, yo sé que yo tengo que cambiar eso, pues Dios que lo cambie. ¿Cómo que Dios que lo cambie? O sea, Dios nos va a ayudar a cambiar y nos va a señalar lo que tenemos que cambiar, pero nosotros tenemos la potestad de cambiar las cosas que necesitamos cambiar. Si tú sabes que eres, qué sé yo, pitufo gruñón, pues tú sabes que tienes que trabajar con eso, que tienes que dejar de esos corajes, que tienes que dejar de enojarte por cualquier cosa, de explotar cada vez que alguien te movió el control remoto de donde tú lo coges cuando llegas. ¿Pero quién cogió el control remoto? Y qué sé yo, el perro pasó y le dio con la cola y se cayó y ya tú culpaste a todo el mundo, te enojaste porque el control no estaba y ni siquiera nadie tocó el control. Es más, a lo mejor fuiste tú que te levantaste a buscar algo a la nevera y lo dejaste allí al lado. Pero para cuando te das cuenta, ya peleaste con todo el mundo. Y cuando te das cuenta que fuiste tú, entonces dices, bueno, esta vez lo voy a dejar pasar. Sí, claro, lo voy a dejar pasar porque sabes que fuiste tú. Usted se ríe porque usted sabe de lo que yo estoy hablando. Es como una predicadora que hablaba de que una vez se le perdieron unas llaves muy importantes. Y yo creo que hasta un memo escrito le dio al número 2 dentro de la oficina administrativa porque esas llaves eran muy importantes. Y entonces pasaron como 2 años y volvió y se perdió la misma llave. Y volvió y reunió a esta persona. Tú sabes que esto ya te pasó una vez, esto podría costarte tu posición. Y la persona estaba bien preocupada. Hoy perdí la llave otra vez. Y en una cartera encontró la llave que se le perdió y ahí estaba la de hace 2 años también. Amén. So, las cosas que sabemos que tenemos que cambiar, nos corresponde a nosotros cambiarlas. Amén. Y estuvimos hablando, hermano, que el domingo pasado sobre la fe. Diga conmigo la fe. ¿Cuántos saben que la vida del cristiano es por fe? O sea, vivimos por fe. O sea, creemos en Dios, creemos en sus promesas. Y estuvimos hablando sobre qué es la fe y cómo se usa. Porque una cosa es tener fe. Y yo sé que ustedes tienen fe porque si no, no estarían aquí. O sea, si usted no tuviera fe, usted no estaría aquí porque estaría cada vez que yo digo algo, usted estaría ahí. Yeah, right. Yeah. Y vaciándose ahí. Sí, a mí a veces yo le digo algo a alguien y me hace, yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Te estás vaciando? No, no es que me estoy vaciando, pero entonces deja de soplar. Pero usted está aquí porque usted tiene fe. Amén, así usted no le crea al enemigo de que usted no tiene fe. Si no, usted no se hubiera levantado, no se hubiera bondeado, no se hubiera vestido, no hubiera venido, no se hubiera perfumado y no estaría ahí sentado. Usted tiene fe. Claro que tu fe y nuestra fe podemos trabajar para incrementarla y crecer, claro que sí, pero a todos Dios nos ha dado una medida de fe, amén. Si no, usted no tuviera fe, usted no se montaría en un avión. ¿Usted conoce al piloto? ¿Usted vio la licencia del piloto? ¿Usted sabe que realmente ese piloto no lleva 40 horas manejando y está allí? Mientras usted está escuchando headphones ahí a 30,000 pies de altura, usted está seguro que usted no está seguro que el piloto está. No, ¿por qué? Porque usted tiene una fe que sabe que si el piloto está ahí es porque está certificado y usted tiene fe. Todos tenemos una medida de fe, amén. Y decíamos en Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y leíamos otra versión que dice, ahora fe quiere decir que estamos seguros y confiados de lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. O sea, estábamos explicando que para que tu fe produzca el resultado que tú esperas, tienes que estar confiado y convencido que ha sucedido como has creído. Diga conmigo confiado, diga conmigo convencido.
Y estuvimos enseñando que fe y esperanza no es lo mismo. La palabra dice fe es. Es quiere decir presente. So, la fe siempre es presente. Tú le estás creyendo a Dios que ahora algo va a suceder. Esperanza siempre es futura. Tú estás creyendo a través de tu esperanza que en el futuro algo va a acontecer. Y explicamos que hay muchas cosas en la vida que nosotros no recibimos porque en realidad tenemos una esperanza futura cuando Dios nos ha dicho que tengamos una fe presente. Estuvimos hablando específicamente de la sanidad. Cuando tú tienes una enfermedad, hay mucha gente que cree en Dios, ama a Dios y todo el tiempo están, yo sé que un día Dios me va a sanar. Eso no es lo que la palabra declara. La palabra declara que ya Él cargó con tus enfermedades. Por tanto, tú tienes que declarar, ya yo estoy sano en el nombre de Jesús, ya Dios me sanó, aunque todavía tus sentidos físicos no lo puedan percibir. Y tal vez algunos dicen, y los que no estuvieron aquí me dicen, pastor, eso es locura. Estas son las instrucciones que Jesús nos dejó. ¿Cuántos quieren seguir las instrucciones que Jesús les dejó? ¿Cuántos creen que si seguimos sus instrucciones las cosas van a funcionar como Él dijo? Y Él dijo, y con esto termino mi repaso, en Marcos 11:24, por eso os digo que todas las cosas, ¿qué son todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? Por todas las cosas que oréis, ¿quiere decir por algunas cosas? Todas las cosas y pidáis, creed que ya las habéis recibido. O sea que está diciendo que cuando tú ores, cree que ya tú lo tienes y entonces dice, y os serán concedidas. Cuando tú ores por una sanidad, tú vas a declarar, yo estoy sano en el nombre de Jesús, como si ya lo hubieras recibido. Y te levantaste con el mismo dolor el día de mañana y tú vuelves y declaras, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Así es que tú pones tu fe en acción. Sí, hermano, poner la fe en acción no quiere decir que un día te vas a levantar, tienes unas alas grandes, vas a volar y entonces está tu fe en acción. No. Get real. O sea, poner la fe en acción es declarar como hecho lo que ya Dios te prometió en su palabra. Amén. Así que cualquiera de nosotros puede usar tu fe a través de la declaración. Ahora, hoy quiero hablarte de algo muy importante y ahora es que voy a entrar en el tema de hoy que he titulado Autoridad del Creyente. ¿Quién es el creyente? Usted es un creyente. ¿Cómo yo sé que usted es un creyente? Por las mismas razones que ya te he dicho. Estás aquí porque crees que Dios está aquí, porque crees que Dios es real, tú eres un creyente. Ahora, hay algo, hermano, que yo necesito hablarte en esta mañana y es algo que no podemos ignorar y es el mundo espiritual. Tal vez hemos escuchado muchas cosas sobre el mundo espiritual, tal vez hay gente que se ha ido a los extremos hablando del mundo espiritual y estas cosas, pero es una realidad. Cuando tú lees, hermano, el Nuevo Testamento, los Evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús, dentro de todo lo que hizo, constantemente estuvo lidiando contra las cosas que operaban en el mundo espiritual. O sea, vemos a Jesús y la palabra no se confunde cuando lo describe. Vemos a Jesús en muchas ocasiones sacando espíritus inmundos de personas, sacando demonios de personas. O sea, vemos a Satanás tentando directamente a Jesús. Y aunque no nos gusta muchas veces hablar de estas cosas, y yo hablo de Jesús, no me gusta hablar del enemigo porque pues yo me enfoco en lo que Dios ha dicho, pero no puedo ignorar la realidad del mundo espiritual existente. ¿Cuántos saben que es así? O sea, el hecho de que cuando Jesús estaba, lo vimos sacando tantos demonios y muchas veces aún dentro de la iglesia, en las sinagogas, expulsando demonios y describiendo que muchas veces enfermedades eran causadas por espíritus inmundos. Y es que hay una confusión. Hay veces que gente, hermano, puede estar opresionada por un demonio y pensar, pastor, pero es que yo no estoy poseído por un demonio. Y tú tienes toda la razón. Hay una gran diferencia y no tengo el tiempo para entrar a eso. Pero el hecho de que tú seas un creyente, escucha bien esto, no quiere decir que emisarios de Satanás y del enemigo no puedan venir y opresionarte en un área. O sea, ningún espíritu inmundo, déjame decirte algo, puede venir y poseer tu espíritu si tú estás aquí hoy creyendo en Jesús. Ninguno puede hacer eso. O sea, ninguno puede venir y hacer eso es claro. Pero sí alguno puede venir y agarrarse de alguna área, como cuando un bebé se agarra del pie, tú sigues caminando y está agarrado ahí. No tiene tu corazón, pero tiene tu pierna agarrada. El enemigo puede opresionarnos. Y nuestra lucha, hermano, es contra huestes espirituales. Y esto no fue, entiende bien, esto no fue una modalidad del momento. O sea, no hay tal cosa como decir, ay, pastor, ya eso no existe, que los demonios estaban de moda en ese tiempo y mira, y salían y gritaban y hacían cosas, pero ya eso no. No, hermano, esta gente son seres eternos. Esta gente estaban en ese tiempo, están ahora y son los mayores causantes de muchos de nuestros problemas y nosotros tenemos que saber cómo pelear contra estas cosas y cómo echarlas fuera de nuestra vida y nosotros tenemos la autoridad de Dios para eso y eso es lo que yo quiero enseñarte hoy. Y no es que ahora vamos a estar viendo demonios en toda la esquina, hay un demonio, allá hay otro,
No se trata de eso, pero es entender lo que ocurre en el mundo espiritual, que es más real que este mismo mundo natural. Y hay muchas cosas, sí, que tal vez el enemigo no tiene nada que ver, pero hay muchas otras que sí el enemigo tiene mucho que ver, aún en la vida de nosotros los cristianos. Amén. Así que te pido flexibilidad en tu mente en esta hora. O sea, yo te voy a explicar todo lo que te voy a enseñar hoy en los próximos 20 minutos por la palabra. Así que dame oportunidad de ir a los versos. No tires un juicio, no te vacíes en aire. Ahí cuando yo diga algo que a lo mejor no lo entendiste en el momento. O sea, dame oportunidad de explicarte todo. Efesios, vamos a empezar en Efesios 6, capítulo 12. Entiende bien, porque esto puede cambiar tu vida por completo y tú puedes desde hoy comenzar a tomar autoridad y soltar en tu vida lo que tanto tú necesitas y entender tal vez quién es quien ha estado deteniendo esas bendiciones o esas cosas en tu vida. El apóstol Pablo aquí nos explica, de acuerdo a la revelación que Dios le dio a través del Espíritu Santo, y él dice muy claramente, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, no es contra ningún ser humano, no es algo físico lo que lo está causando, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermano, ¿qué significa principados? Principados viene de la palabra príncipe y quiere decir son príncipes que ejercen dominio sobre ciertos territorios. O Pablo está diciendo nuestra lucha es contra príncipes que se han establecido en territorios por mucho tiempo y ejercen dominio, y todo lo que ocurre en ese territorio ellos tienen el control. Y entiende bien, ninguno de nosotros nacimos aquí, algunos de ustedes tal vez, la mayoría hemos emigrado de otros lugares y muchos cientos y miles de años antes de que nosotros llegáramos al lugar donde hemos llegado, ya habían principados establecidos en ese lugar, reinando sobre ese lugar. Por eso usted ve, y no le sorprenda cuando usted puede ver que hay ciertas ciudades, estados o lugares que hay más violencia, hay más maldad que en otros, y no es que allí se ha mudado gente más mala, o toda la gente mala se ha mudado allí. Como nosotros a veces pensamos, no pase por esa calle porque allí lo que vive es... O sea, lo que pasa es que en el mundo espiritual se han asentado sobre esos lugares diferentes principados y de acuerdo a lo que hay en ellos es lo que reina en el lugar. Por eso usted puede hacer la diferencia y ver que en ciertos lugares hay más marcados ciertos crímenes que en otros. Hay ciertos lugares donde usted va a ver que el asesinato es lo más marcado. Hay unos espíritus ahí de muerte. Puede ver que en otro lugar hay violaciones. Depende de lo que está reinando en ese lugar. ¿Amén? Ahora, la razón por la cual esta lucha es constante, y aquí donde voy a entrar en lo que voy a enseñarte hoy, es porque Él tiene el señorío y reinado, de acuerdo a la palabra, y te lo voy a enseñar, de este mundo. Y tal vez usted dice, pastor, Jesús tiene el señorío de este mundo. Tenemos que tener cuidado cuando decimos eso. Jesús es el rey de todo el universo. Estamos claros en eso. Él tiene el señorío sobre todo el universo. Pero si Jesús directamente o Dios tuviera el señorío aquí en la tierra, como muchas veces nosotros los cristianos pensamos, ¿tú crees que Jesús permitiría que tanta muerte, tanta violencia, tanto daño, tanto robo? Si tú fueras Dios, vamos a poner por un segundo, si tú fueras Dios y tú tuvieras el señorío completo sobre una región, ¿tú permitirías abuso, asesinato, hambre y todas las cosas que se ven sobre la tierra? Tú mismo me dirías, no, pastor, Dios tampoco lo haría. Ahora, Jesús dijo, escucha bien, y yo te voy a explicar por qué Él no tiene el señorío sobre la tierra. Yo te voy a explicar, dame oportunidad de llegar ahí. Mira lo que Él dijo, Jesús dijo, no yo. En Juan 14:30 dice, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Él no se nombró como príncipe, como señor de este mundo. Él dijo, viene el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, que es quien no tiene nada, ninguna parte en él. El príncipe, y dijimos que príncipe es el que tiene el reinado, el dominio de una región. Jesús mismo afirmó, viene el príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo. Pero no se asuste, está derrotado. Se lo voy a mostrar más adelante. O sea, no es para atemorizarnos ahora, pero es para que entiendas por qué hay tanta maldad. Por qué mientras estamos aquí alrededor del mundo, cada minuto mueren 20 niños de hambre, nada más en esa área.
mientras nosotros estamos aquí. No es porque Dios lo permite. No hay tal cosa como que usted se pregunta, es que no entiendo por qué Dios permite tanto mal. No es Dios quien lo permite, es que Él no tiene la autoridad sobre la tierra y te voy a explicar por qué. Él se la dio al hombre, te voy a explicar por qué. ¿Y cómo terminó en manos del diablo? Porque el hombre se la dio, te voy a explicar también. Ahora, ¿quién lo hizo príncipe de este mundo? Si Jesús lo describe como príncipe de este mundo, ¿quién lo hizo príncipe de este mundo? ¿Lo hizo Dios príncipe de este mundo? Dios no lo hizo príncipe de este mundo. Hermano, cuando Dios creó al hombre, Él le entregó al hombre, a nosotros, la creación, el principado de la tierra, la dirección de la tierra, el reinado de la tierra. Él hizo príncipe y princesa ¿a quién? A nuestro tatara bendito abuelo. Ven, hay una fila de gente que quieren reunirse con ellos cuando lleguen al cielo. Y lo más que a usted le va a molestar es que cuando usted llegue al cielo se va a dar cuenta que lo va a amar y lo va a querer. Y se va a molestar, pues ya el coraje se me fue. Yo venía de verdad a darte una catimba aquí por todo lo que yo he pasado en la tierra. Escucha bien para poderte expresar a través de la palabra cómo Dios le entregó toda la autoridad de la tierra y el señorío al hombre y la mujer. Y esto no está en PowerPoint, puedes cambiar ese en blanco, lo voy a leer, escucha esto en Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, en el agua, sobre las aves del cielo, en el cielo inmediato, sobre los ganados y sobre toda la tierra. Diga conmigo, toda la tierra. ¿Qué significa toda la tierra? Adán era el dueño y señor aún de la tierra que él no conocía. Y dice, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Él era el príncipe de este mundo. Y entonces, ¿por qué? Si él era el príncipe de este mundo, ahora Jesús describe a Satanás como el príncipe de este mundo. Porque cuando Adán decidió pecar, le entregó sin saberlo la autoridad y el reinado de este mundo, se lo entregó en manos de Satanás. Y por esto es, hermano, que Jesús, para podernos restaurar la autoridad y salvarnos, no lo pudo hacer desde su posición de Dios, porque Él respeta los parámetros que Él estableció. Y si Él dijo que la autoridad la iba a tener el hombre, Él no va a violar esa autoridad. Y si el hombre decidió dársela a Satanás, Él no va a violar esa autoridad. Y por eso Él tuvo que venir como ser humano, como hombre, para poder vencer a Satanás de la manera en que Él lo estableció, a través del hombre. ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Nadie se ha perdido? Atienda acá. Esto es bien importante para que usted pueda tomar autoridad en el mundo espiritual. Lo primero que te he enseñado es, Dios no es el príncipe de este mundo porque el hombre se lo entregó a Satanás. ¿Estamos bien hasta ahí? Escucha bien lo que el mismo apóstol Pablo describió de Satanás, para que usted entienda que lo que le estoy diciendo es Biblia y no es invento mío. Segunda de Corintios 4:4, Pablo dijo, en los cuales el Dios de este mundo. ¿Cómo llama Pablo a Satanás? El Dios de este mundo. Pablo era un servidor ¿de quién? Del Dios de los cielos. Y le servía al Dios de los cielos aquí en la tierra. Pero ¿a quién reconoce como el Dios de este mundo? A Satanás. Y dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Aquí está el primer principio que te quiero dar. La razón por la cual existe tanto mal sobre la tierra no es porque Dios lo permita, es porque Dios le dio la autoridad al hombre y el hombre se la entregó a Satanás. Amén. Ahora, la pregunta de los 54,000 chavitos que vamos a contestar hoy, que es donde tú dices, ajá, ¿y eso me beneficia a mí en qué? Es cómo puede el creyente, usted y yo, vivir una vida de victoria en un mundo donde quien reina es Satanás y no Dios. En un mundo donde Satanás es el príncipe y el Dios de este mundo, ¿cómo nosotros podemos vivir una vida de victoria? Si entonces Él es el que está causando todos estos males y todas estas cosas, ¿cómo podemos nosotros vivir una vida de victoria? Bueno, hay 3 puntos que quiero darte en esta mañana y número 1 es Jesús está muy por encima de Satanás y de sus demonios. Eso es lo primero que tú tienes que entender en esta mañana. Jesús, aunque Él no tiene, es el príncipe de este mundo todavía, porque a Satanás se le está acabando el tiempo, todavía, ya Él fue vencido y el leash que Él le dio a Adán se le está acabando, He's almost up.
O sea, pero Jesús está muy, pero diga conmigo muy. O sea, no es que la fuerza demoníaca está aquí y Jesús está aquí. O sea, llegó ahí raspa cum laude, no. No, la palabra dice muy por encima, te lo voy a leer. Y voy a leerte varios versos para después explicártelos. O si no lo entiendes, don't worry. Dile que está a tu lado, don't worry. Yo te lo voy a explicar, pero escucha bien. Efesios 1, 18 al 23. Pablo, mira lo que él dice, cuál es su oración. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. No se preocupe si está perdido ya, tranquilo. El cual obró en Cristo, le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y esta parte sí, atienda bien, muy por encima. Diga conmigo, muy por encima. ¿De quién? De todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. Cuando vimos lo de principado y todo, cuando Pablo dijo que era nuestra lucha contra esta gente, ahora está diciendo que Jesús está muy por encima de estos seres. Muy por encima. Y dice, y todo, diga conmigo todo, lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Así que si no entendió, Papa, tranquilo, yo se lo voy a explicar, para eso yo estoy aquí. En pocas palabras y simples palabras, ¿cuál era la oración de Pablo? Número uno, que el creyente entendiera dos cosas. Que tú y yo pudiéramos entender dos cosas. Una, ¿cuál es la riqueza de la herencia que a ti te pertenece en Dios? O sea, ¿a qué tú tienes derecho por decidir creer en Dios? Me perdí. O sea, ¿cuál es la herencia, el poder y autoridad y la fuerza que tú tienes sobre Satanás? Y número dos, que el mismo poder que operó a través de Jesús y lo puso por encima de todo principado, escucha bien, eso es la clave de todo lo que leí, es el mismo poder que está sobre ti para combatir al enemigo y para ponerte también por encima de él. Y ahora te voy a repetir versos que ya te leí. Dios puso, número uno, entiende esto, Dios puso a Jesús por cabeza de nosotros, o sea, cabeza de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Y la palabra es clara cuando dice que Jesús es la cabeza de ¿quién? De nosotros, de la iglesia. Mira lo que dice, te repito el verso 22, 23. Todo lo sometió bajo sus pies y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. Y declaró también en este verso que la iglesia es ¿qué? Su cuerpo. Diga conmigo, su cuerpo. ¿Él es quién? La cabeza. Nosotros somos. ¿Él es quién? La cabeza. Nosotros, él, nosotros, la cabeza. ¿Pero qué pasó? Ok, lo entienden hasta ahí, ¿verdad? Él declaró que la iglesia es su cuerpo. Ahora, él dice que todo lo sometió ¿dónde? Bajo sus pies, ¿verdad? ¿Y dónde están los pies? ¿En la cabeza o en el cuerpo? ¿Los pies no están en la cabeza? ¿Están dónde? ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Y dónde están los pies? Quiere decir, hermano, que el más insignificante que se sienta en medio nuestro, tal vez usted se siente y me dice, pastor, si lo describiera me siento como el dedito meñique de la uña pequeña, así me siento yo. Tú estás muy por encima de las fuerzas del enemigo, así de insignificante como tú te sientas. Porque si Él lo sometió todo bajo la planta de sus pies, todos estos principados, y nosotros somos el cuerpo, quiere decir que los pies nos pertenecen a nosotros. Nosotros estamos muy por encima del enemigo. Dile al que está a tu lado, tú estás muy por encima. Dile al que está al otro lado, tú estás muy por encima. Dile, tú estás muy por encima de esa necesidad económica. Dile al que está al otro lado, tú estás muy por encima de esa enfermedad. Nosotros estamos muy por encima. Tú tienes que entender, tú estás muy por encima. Porque todo lo sometió bajo la planta de sus pies. Soy el más insignificante que se sienta hoy. Dios te ha puesto muy, muy, muy por encima. Pero esto no se acaba. ¿Ven? Ese es el punto número 2. Nosotros estamos muy por encima de los demonios. Muy por encima. Sí, hermano. Tú no tienes, déjame explicarte algo, pastor, esto quiere decir que yo voy a salir ahora y tengo que enfrascarme en una pelea bofetada limpia con un demonio. No.
Usted no se enfrasque en ninguna bofetada limpia con los demonios. Porque puede que usted salga con un diente tumbado. Dios no nos ha dicho que hagamos eso. O sea, ya Él peleó la batalla contra los demonios y contra las fuerzas del enemigo. Ya Jesús peleó la batalla. So, nosotros no tenemos que pelear la batalla. No hay tal cosa como y ahora sí el demonio y acá no, no. O sea, quiere decir que tú tienes que entender tu lugar para que cuando el demonio se levante a través del área que sea, tú le digas, oh, no with me, no with me. O sea, no way, you gotta go, because you were defeated and you are under my feet. Y recordarle cuál es su lugar y cuál es tu lugar. I'm above you. You are under me, not me under you. Y cuando tú entiendes tu lugar en el Señor, tú le hablas a Satanás con autoridad y le dices, you gotta go. Y Él te tiene que obedecer porque Él va a saber, este sabe quién es en Dios. Pero mientras Él te mantenga con esta musa, ¿qué es musa? No sé. Eso que algunos tienen, que no tiene otra explicación. Pastor, ¿y qué le pasa a fulano? No sé, una musa que no le deja ver. Mientras Él te tenga con esa musa, pues Él te va a mantener engañado y Él va a estar arriba cuando Él se supone que esté abajo. Pero Dios es tan bueno que ha venido a revelarnos cuál es nuestra herencia como creyentes, que somos nosotros los que tenemos la autoridad y el dominio sobre Él. Sigo leyendo Efesios 2, 4 al 6 y me alegro porque creo que están entendiendo, creo. No venga al final de la reunión, pastor, que es la musa. Usted puede orar para que esta musa se me vaya. Voy a usar imposición de mano. Dice, mira lo que dice Efesios 2, 4 al 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. O sea, nos amó aun con todos nuestros issues, con nuestros defectos, con nuestras faltas. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó. Diga conmigo, y con Él nos sentó. Diga conmigo, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiere decir que tú estás, aunque físicamente estás aquí en la tierra, espiritualmente estás sentado con Jesús muy por encima de los principados, muy por encima de los demonios, muy por encima de las huestes espirituales que habitan. ¿Y dónde dice si Él dice aquí que estamos sentados con Jesús? Dile que está a tu lado, sentado con Jesús. ¿Y qué musa? Atiende acá. Sentado con Jesús. Ahora, ¿dónde dice que el Padre sentó a Jesús? Vamos a leer otra vez lo que te leí hace 10 minutos atrás en Efesios 1, 20, 21. Y dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima, diga conmigo, muy por encima de todo principado, autoridad y poder y dominio sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. ¿Y dónde dice que nos resentó a nosotros? Vamos a leerlo otra vez, el verso 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Y que te explico otra vez. Que quiere decir que estamos muy por encima de Satanás y de sus demonios. Estamos muy por encima. Satanás es un ser derrotado y nosotros somos un ser restaurado. Satanás es un ser al cual le fue quitado lo que tenía y nosotros somos un ser al cual nos fue devuelto. Pero hay gente que todavía sigue dándole la autoridad a él. Hay gente que todavía dice, esta enfermedad no la puedo vencer. El médico dijo esto, el banco dice esto, la gente dice esto y tú sigues entregándole a él algo que ya Dios te dio a ti. Y que ahora tú estás muy por encima, pero triste cosa es estar por encima y seguir caminando por abajo. Cuando tú ahora tienes un derecho y no estás haciendo uso de él. Amén. A Él le fue quitada su autoridad, a nosotros nos fue restablecida y con eso entro al último punto de hoy. Y yo creo que hasta aquí han entendido, ¿verdad? ¿Qué entendieron?
Musa. No. Please, no. Dado que usted ha entendido esto, voy a repasar un poco. Coja aire. Otra vez. Para que lo digiera, para que esto baje a su espíritu. Vamos a repasar un poquito desde el principio, ¿ok? Porque hemos matado aquí unas cuantas vacas sagradas. O sea, ¿y qué son vacas sagradas? Son cosas que nos enseñaron toda la vida y que ahora nos vienen a decir que es diferente. Y la vaca está ahí agonizando. ¡Mu! ¡Mu! Y nosotros matando a la vaca. ¡Ah! Tiene que morir. Si no, si no está en la Biblia, tiene que morir. Amén. Sorry si usted es de la India, donde las vacas son sagradas. Ok, vamos a repasar. O sea, la razón por la cual en el mundo hay tanta maldad no es porque Dios quiere permitir toda esa maldad. Es que Él respeta lo que Él estableció. ¿Y qué fue lo que Él estableció? Creó al hombre, le dio toda la autoridad al hombre. El hombre se la entrega a Satanás. Por tanto, quien viene a tener dominio y señorío sobre el mundo no es Dios sino Satanás. Él viene a ser el príncipe y Dios de este mundo. Para Dios poderle devolver al hombre esa autoridad, no lo puede hacer desde su posición de Dios porque estaría violando lo que Él declaró en un principio, que el hombre tenía la autoridad. Él tenía que respetar la decisión del hombre de haberle entregado a Satanás esa autoridad. Él tiene que venir como hombre para entonces hacer legal lo que él iba a hacer y como hombre arrebatarle la autoridad a Satanás nuevamente, y antes de partir volvió y se la entregó al hombre. Eso quiere decir que todavía él en el cielo no tiene autoridad sobre la tierra que no sea a través de su iglesia. Amén. Él volvió y se la entregó al hombre. Mira lo que él hace. Él sabe que el hombre la embarró. ¿Qué quiere decir embarró? Pues use su discernimiento. Él sabe que el hombre la embarró. Pero viene aún así, se hace hombre, muere en sacrificio, no cometiendo ningún pecado por nuestros pecados. Baja al infierno, le arrebata las llaves de la muerte al enemigo, vence a Satanás. Antes de partir, le entrega la autoridad otra vez al hombre. Y nos dice, ahora do it right. Ahora háganlo. Y ahora le dice, ahora les voy a mandar extra ayuda. Ahora les envío el Espíritu Santo, la unción del Espíritu. Ahora tenemos extra ayuda. Ahora we're not alone anymore. Ahora les dejo con mi gracia. Ahora les dejo, o sea, nos dio ahora sí que no tenemos excusa para embarrarla otra vez. ¿Ok? ¿Amén? Entendemos hasta ahí, ¿verdad? Entonces Dios le sienta a él, a Jesús, a su diestra, muy por encima de todos estos demonios y estas huestes espirituales que se manifiestan a través de los problemas que tú y yo tenemos. El enemigo es un fastidioso. O sea, y muchas veces, hermano, ese problema económico que hay, muchas veces hay espíritus envueltos en eso. Satanás, hermano, tiene un gobierno muy bien organizado. Aunque él causa desorden, él está muy bien organizado. Hay diferentes jerarquías y no tengo ahora tiempo para hablarte de eso. Un día te voy a hablar de eso. Pero hay diferentes jerarquías. Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todas partes. Él está en un centro de operaciones enviando gente. Enviando estos espíritus caídos. Sobre esos tiene unos en mayor rango que otros. O sea, y estos están específicamente para atacar en diferentes áreas. Y estos espíritus tienen nombre. Cuando usted ve a Jesús sacando espíritus, muchos de ellos se describen como son. O sea, hay espíritus de escasez, hay espíritus de enfermedad, hay espíritus de engaño, de deceiveness, hay espíritus de duda, hay espíritus de mentira. All kind of spirit. Son muchas de las cosas que tú y yo estamos tratando de resolver en lo natural. Es necesario resolverlas en lo espiritual. O sea, muchas veces esa pastillita que tú te tomas te va a ayudar a calmar los síntomas, pero no te va a ayudar a resolver el problema porque el problema no es natural. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Muchas veces hay que tomar autoridad y decir, yo reprendo este espíritu de enfermedad, porque si la medicina no lo ha podido curar, quiere decir que hay algo. There's something more here. Si yo estoy trabajando duro, si yo traigo el dinero a la casa, si yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer y estoy diezmando, ofrendando y aún así estoy en la prángana, tercera palabra del día, tiene que haber algo más. Por favor, no se lleve. ¿Qué aprendió? Bueno, aprendimos a embarrar y prángana. En el hebreo, prángana quiere decir que si yo. Si hay algo más, hermano, tiene que haber algo más operando.
Y es ahí donde tú tienes que entender y tomar tu lugar muy por encima de estas fuerzas. Y el último punto es para que usted esté tranquilo y usted se pueda ir después que tal vez a lo mejor usted está ahora asustado, spooky, no, usted se vaya tranquilo de aquí. El punto número 3 es nada de lo que Él haga puede dañarte. Cuando tú tomas tu lugar en el Señor, nada de lo que Él haga podrá dañarte. Diga conmigo nada. Diga conmigo nada. Esa enfermedad que te está afectando no puede destruirte si tú tomas tu lugar. Esa escasez económica que tal vez estás pasando no puede prevalecer si tú tomas tu lugar. Esa depresión o esa ansiedad que te ha estado atacando no puede prevalecer si tú tomas tu lugar, porque Dios ha prometido que nada va a poder dañarte. Nada. Se puede caer el gobierno, la economía, Wall Street, lo que sea, y nada va a poder dañarte. Nada. Mira lo que dice Lucas 10:19. Jesús hablando otra vez dice: mirad, os he dado la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y aquí serpientes y escorpiones significa demonios, espíritus inmundos, toda fuerza del enemigo. Y sobre todo el poder del enemigo. Diga conmigo todo. ¿Qué dice ahí sobre algún poder? Todo poder. Dice sobre todo poder del enemigo, y nada os hará daño. Nada os hará daño. Nada va a poder hacerte daño. La autoridad sobre este mundo que le arrebató a Satanás al morir y resucitar nos las ha entregado a nosotros. La pregunta final es: ¿por qué sigue Satanás causando tanto daño a los creyentes? ¿Por qué seguimos nosotros sufriendo tantos estragos habiendo creído en Dios? Y la respuesta es porque la mayoría de los creyentes no ejercen su autoridad sobre Satanás. La mayoría de los creyentes no han entendido el lugar que ocupan y el lugar donde han sido sentados, y viven por el mundo sintiéndose menos, creyendo que van a tener que resolver las cosas con sus fuerzas naturales. El mismo Dios dijo, hermano, que no la ejercen porque no lo saben, no porque no quieran ejercerlo. Y tal vez la mayoría de ustedes hoy me digan: pastor, si yo hubiera sabido esto antes. Yo también digo lo mismo. No conocía estos principios tampoco antes. Dios me los ha mostrado y me los ha enseñado en este tiempo. Yo digo hoy con lágrimas en mis ojos: cuánto dolor, cuántas pruebas, cuántas cosas no he pasado en la vida, que si yo hubiera sabido cuál era mi lugar, yo hubiera peleado desde la posición correcta. Cuántas enfermedades no he sufrido en el camino. Cuántas escaseces no he sufrido en el camino. Cuántos dolores y tristezas no he tenido que resistir en el camino, sencillamente porque nadie me enseñó mi lugar como creyente. Porque nadie pudo decirme o sabían de que yo estaba muy por encima del lugar donde está el enemigo. Oseas 4:6, Dios hablaba a través del profeta con dolor en el corazón y decía: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Perecemos y sufrimos en el camino por desconocimiento, porque desconocemos lo que Dios ha dicho. Pero en Juan 8:32 Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la próxima pregunta, que no tengo ya el tiempo para enseñártelo hoy, será el próximo domingo que volvamos a hablar sobre esto. ¿Cómo ejercemos esa autoridad? ¿Cómo ejercemos esa autoridad? Yo te voy a enseñar, hermano, por eso es necesario, y te digo, hoy tú estás aquí, no te pierdas ni un solo instante de lo que aquí va a suceder, porque Dios está trayendo un mover nuevo en su pueblo. No solamente esta iglesia, Dios está trayendo una mayor iluminación, una mayor revelación, porque Dios viene a buscar una iglesia en poder. Porque Dios viene a buscar una iglesia en autoridad, una iglesia que ha sabido tomar su lugar, una iglesia y unas vidas y familias que Dios va a bendecir, levantar, prosperar, para poder tocar el resto de la humanidad. Y está empezando con los que están escuchando esto ahora, y en otras iglesias donde también Dios está trayendo esta iluminación.